Ya estoy grabando. Bien. Bueno, en esta diapositiva lo que intenté hacer es hacer un resumen de la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo la estructura de la materia y cómo iba evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Partíamos del concepto de Demócrito, 400, que fue propuesto 460 años antes de Cristo, del concepto atómico, que todas las sustancias, todos los objetos que nos rodean, estaban constituidos en última instancia, ¿sí? Por pequeñas esferas indivisibles, es decir, invisibles, o sea, invisibles e indivisibles. Indivisibles que no se podían romper y invisibles porque no la podíamos ver a simple vista, ¿sí? Era algo muy, muy, muy chiquito. Y bueno, y estas pequeñas esferas que se llamaban átomos, átomos viene de la palabra sin tomo, sin partes, era lo último de lo último, tenían las características y las propiedades, nosotros estuvimos viendo propiedades de las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, si se hablaba de la sustancia agua, podíamos decir que la esfera del agua tenía las mismas propiedades, era translúcida, era incolor, en color, así las propiedades que tiene el agua a nivel macroscópico. Eso no es tan así igual. Nosotros estuvimos viendo clasificación, cuando vimos clasificación de la materia, estuvimos viendo que la materia en sí se separa en distintas, se clasifica en distintos grupos, en sustancias simples, sustancias compuestas y después en mezclas. El agua es una sustancia compuesta que está constituida por dos sustancias simples, el hidrógeno y el oxígeno, pero eso se supo mucho después. Para el filósofo Demócrito, él pensaba que todas las sustancias que nos rodeaban en sí eran todas estaban constituidas por pequeños átomos. Él no hablaba de adición o sustracción, de reacciones químicas no se hablaba de eso. Pero bueno, se introdujo esta idea. Después, un científico, John Dalton, en 1808 tomó esta idea y a través de experimentos químicos, a través de reacciones químicas, pudo justificar o avalar el pensamiento de Demócrito de que hay una cierta parte de la materia que no se puede dividir y que eso va formando las distintas sustancias compuestas por adición o sustracción de estos átomos. Y bueno, de ahí arrancó todo. Ahí, como no se podía contradecir lo que John Dalton en 1808, ¿sí? Demostró experimentalmente, científicos como Thomson y Rutherford Niels Bohr fueron agregando distintas partículas, subpartículas al átomo. Bueno, por eso lo expliqué la clase pasada en el video y lo expliqué a fondo. En sí, bueno, hubo una evolución de este concepto de átomo hasta llegar al modelo actual, que es el modelo de estándar, ¿no? Que no lo marqué yo, pero nosotros llegamos hasta el modelo del Niels Bohr, porque es el que se comprende, se asimila mejor, ¿sí? Pero hay otros modelos superadores que hablan de subpartículas de las partículas, ¿sí? De los electrones, protones y neutrones, están constituidas por otras partículas, pero nosotros no vamos a entrar a ese tema porque no tiene sentido. Ya con que sepan que todo lo que nos rodea, todas las sustancias simples que nos rodean, están constituidas por estas tres partículas, ¿sí? Que van variando su número, ya con eso alcanza. Así que bueno, esto fue un simple resumen de la clase pasada. ¿Alguna duda de la clase pasada? Ya que no la pude dar, la vieron en el video. Vi que entraron las actividades, pero bueno, si tienen alguna duda puntual. La actividad pasada, si no me equivoco, era ubicar estas tres partículas fundamentales, ¿sí? Que formaban al átomo, que eran los electrones, los protones y los neutrones, y caracterizarlas, ¿sí? Qué era un electrón, qué era un protón, qué carga tenían, cómo estaban ubicados en el núcleo, ¿sí? Era un resumen de eso. Bien, ¿alguna duda de la actividad pasada o de la clase pasada? Bien, aunque hicieron las actividades, si tienen alguna duda puntual me la hacen saber. Si no, continúo. No, está bien, profe. Buenísimo. Entonces concluimos que estas tres partículas, ¿sí? Van a formar átomos, ¿sí? Pero van a ir variando estas cantidades. Nosotros tenemos en la tabla periódica distintas sustancias simples, 118 sustancias simples, ¿sí? Nosotros vamos a aprender en la clase de hoy a cómo formar el átomo, ¿sí?
según el modelo del Niels Bohr, que se basa en estas tres partículas fundamentales, para cada elemento químico de la tabla periódica, ¿sí? Para el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el carbono, el nitrógeno, para todos. ¿Cómo hacemos a través de la utilización de la tabla periódica para construir un átomo? ¿Sí? Recuerden también que nosotros estuvimos viendo tabla periódica. Estuvimos viendo los periodos, los grupos, el número másico, el número atómico. Y también les comenté que ciertas características, como el número másico y el número atómico, lo íbamos a ver más adelante. Bueno, hoy vamos a utilizar el número másico y el número atómico. ¿En función de qué? En función de poder armar un átomo en particular, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del carbono. Nosotros tenemos nuestra tabla periódica y vamos a ubicar el carbono. El carbono se encuentra en el periodo número 2. Recuerden que los periodos eran las filas, ¿sí? En la tabla periódica. Y el grupo eran las columnas. Bien, el carbono, este elemento químico en particular, se encuentra en el periodo 2 y en el grupo 14. Bien, si nosotros extraemos el elemento químico, vamos a obtener muchos datos, ¿sí? Electronegatividad, estado de oxidación, distribución de electrones por niveles. A nosotros nos va a interesar para armar el átomo del carbono, exactamente el átomo del carbono, vamos a tener que utilizar el número atómico, ¿sí? Vamos a tener que utilizar la configuración electrónica que le voy a explicar ahora, que eso no lo expliqué, la masa atómica y nada más. Con esos tres datos nosotros vamos a poder construir el átomo de carbono, ¿sí? O sea, cuántos electrones tiene, cuántos protones tiene y cuántos neutrones tiene, y además ubicar estas tres partículas subatómicas en los lugares que corresponden. También vamos a tener que entender qué es un periodo y un grupo. Eso también nos va a ayudar, tanto para localizar el elemento químico como para construir el átomo. Voy a empezar a hablar sobre la configuración electrónica externa, ¿sí? Que eso no lo expliqué. Bien, nosotros sabemos que el átomo está constituido por un núcleo, que es la parte central, donde se encuentran dos partículas subatómicas, que son los protones con signo positivo y los neutrones, los cuales no tienen signo. Y alrededor de este centro, ¿sí? Que le llamamos núcleo, van a estar distribuidos los electrones por niveles, ¿sí? Toda esta órbita, la primera órbita, es el nivel 1, o también conocido como la capa 1. Y la segunda órbita en este caso es la órbita 2 o la capa 2. Recuerden que los electrones se encuentran girando a altas velocidades, ¿sí? Pero lo hacen en determinados recorridos que llamamos capas o niveles. Este electrón, por ejemplo, se encuentra girando a una determinada distancia del núcleo, ¿sí? Y este electrón se encuentra girando, ¿sí? A una determinada distancia del núcleo. Cuando se encuentran alineados los electrones, esto a una misma distancia, decimos que es una capa o nivel. Acá lo marqué con negro, los dos niveles que tiene este átomo. Bien, pero nosotros vamos a hablar ahora de los subniveles. Como el nombre lo dice, son subniveles. Nosotros tenemos, por ejemplo, el nivel 2 de este elemento químico, y esto se va a dividir en dos. Nosotros tenemos esta órbita, y esta órbita nosotros la vamos a dividir en dos. De acá para acá va a ser un subnivel, y de acá para acá va a ser otro subnivel. Por eso lo pinté de dos colores distintos. Bien, ¿cómo obtenemos esto a través de la tabla periódica? Bueno, a través de la configuración electrónica externa. Se llama así, configuración electrónica externa. Configuración porque, bueno, simplemente dice espacialmente dónde se encuentran ubicados los electrones. Electrónicas por electrones y externa porque estamos hablando de la capa externa, ¿sí? La última capa. Siempre hablamos de la última capa. En el caso del carbono, la configuración electrónica externa es 2s2, 2p2. No se desesperen, esto es muy simple. El primer número en grande nos indica, ¿sí?, de qué capa está hablando. En este caso, como tiene un 2, está hablando de la segunda capa, que en este caso es la capa externa, ¿sí? Después,
El S y el P simplemente son los nombres que se le asigna a estas regiones, ¿sí? A esta se le puede decir S y a esta se le puede decir P. Y después, en el superíndice, se encuentra un número que nos indica cuántos electrones tiene en esos subniveles. Es decir, en el nivel 2 o capa 2, en el subnivel S, que vamos a llamar S, va a tener 2 electrones. Y en el subnivel P, que también se encuentra en el nivel 2 o capa 2, va a tener otros 2 electrones. Bien. Bueno, acá lo marqué mejor. Acá tenemos la capa externa, ¿sí? Ponemos, o sea, leyendo la configuración electrónica, entendemos que la mitad, ¿sí? de este círculo, del último círculo, de la última capa, se va a llamar 2S2 y la otra se va a llamar 2P2. El S y el P viene por la regla de Pauling, pero no tiene sentido. Simplemente quiero que entiendan que en esta fracción vamos a tener 2 electrones, ¿sí? Por eso acá ponemos 1, 2 electrones. Y en la fracción de la última capa, la llamada P, vamos a tener otros 2 electrones. Simplemente como ustedes vean en la tabla periódica esto, van a tener que entender que está haciendo referencia a subniveles. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces, si estamos hablando de la última capa, ¿sí? Porque siempre es 2 y 2, acá este número grande es el 2, estamos hablando de la capa número 2. Como este átomo tiene 2 capas, estamos hablando de la capa externa. Entonces, tenemos que, si sumamos los números que se encuentran en el superíndice, ¿sí? Arriba del S y arriba del P, tenemos 2 electrones y 2 electrones. Entonces, si los sumamos, vamos a tener que en la última capa va a haber 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. Así de simple. La configuración electrónica externa es una manera de entender los últimos electrones que se encuentran en la capa externa. Este elemento químico o este átomo tiene solamente 2 capas, pero después va a haber átomos mucho más grandes que van a tener mucho más capas. Recuerden que las capas viene dado por el periodo, ¿sí? Si tenemos periodo 3, va a haber 3 capas. Si tenemos periodo 4, va a haber 4 capas, ¿sí? Es decir, todos los elementos químicos que se encuentran en el periodo 4 van a tener 4 capas. El potasio tiene 4 capas, el calcio tiene 4 capas, ¿sí? El níquel tiene 4 capas, ¿sí? Todo lo que se encuentra acá en esta fila, la fila 4, van a tener 4 capas. Y así con todos. Bien. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a hacer es construir el átomo de carbono, el átomo de nitrógeno y el átomo de cloro, ¿sí? Vamos a construirlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá ya está hecho, ¿no? ¿Ven cómo son diferentes? Recuerden que los átomos están constituidos por 3 partículas que están ubicadas de forma diferente, nada más. En el núcleo vamos a tener protones y neutrones, ¿sí? Pero en distintas cantidades. Si notan, acá hay menos protones y neutrones que acá. Acá hay mucho más, ¿sí? Y acá hay mucho menos. Lo mismo con los electrones, ¿sí? Si cuentan los electrones, acá hay 6 electrones y acá hay 7. Y acá hay 17 electrones, ¿sí? Por ejemplo, acá, 17. Este es el número atómico. El número atómico, recuerden, de la clase pasada, de la anterior, hace 2 clases atrás, vimos el número atómico, que nos indicaba la cantidad de protones y electrones. Entonces, este elemento químico llamado cloro, su átomo va a estar constituido por 17 protones y 17 electrones. El nitrógeno va a estar constituido por 7 protones y 7 electrones. Y el carbono va a estar constituido por 6 protones y 6 electrones. Esta sería la estructura atómica de cada uno de estos elementos químicos. Este es el carbono, que está acá. Este es el nitrógeno, que está acá. Y este es el cloro, que está acá. Ahora, ¿cómo hacemos para crear esta estructura? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Primero lo que tenemos que hacer es ubicar el elemento químico en la tabla periódica. Una vez que lo ubicamos, vamos a extraer los datos, ¿sí? Lo vamos a ubicar. Vamos a traer el elemento químico, o sea, todos los datos que vemos ahí. También vamos a darnos cuenta que tiene un periodo y un grupo, ¿sí?
Si está en el periodo número 2, quiere decir que tiene dos... ¿Qué cosa? ¿Qué tiene ese elemento químico? ¿Qué tiene ese átomo? Nos damos cuenta que está en el periodo número 2. ¿Qué va a tener en su estructura? Dos niveles, 2 niveles. Buenísimo. ¿Dos niveles o dos capas también? dos capas, eso. Sí, niveles o capas está buenísimo. Niveles se le dice porque son niveles de energía. Recuerden que el modelo de Niels Bohr decía que son niveles de energía que los electrones bajaban y subían dependiendo de la cantidad de energía que tenían. Y cada vez que bajaban o subían, iban a absorber o emitir un fotón y gracias a eso nosotros podemos ver. La luz son fotones, ¿sí? Que van saliendo de los elementos químicos. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, como sé que está el carbono en el periodo número 2, voy a dibujar dos circunferencias, dos círculos, que van a representar al recorrido de los electrones. Es decir, voy a dibujar dos capas o niveles. Después voy a tomar otro dato, que es el de número atómico, ¿sí? En este caso, en el carbono, el número atómico, simbolizado con la letra Z, nos va a indicar, ¿qué cosa? La cantidad de electrones y de protones, estas dos partículas subatómicas. Como Z es igual a 6, acá tengo el 6, voy a tener 6 electrones y 6 protones, ¿sí? Nosotros sabemos que los protones van en el núcleo. Eso estuvimos trabajando en la clase pasada donde analizamos estas tres partículas subatómicas, la ubicación, la carga eléctrica, ¿sí? El descubridor. Bueno, nosotros ubicamos primero lo que ya sabemos que va en el núcleo, 6 protones. Después tenemos 6 electrones que hay que ubicarlos en estas capas. Lo que vamos a hacer es valernos de la configuración electrónica externa. Como esto yo ya lo expliqué porque es el ejemplo que di para explicar configuración electrónica externa, sabemos que hay 2 más 2, hay 4. 4 electrones en la última capa, en esta capa más externa. Entonces vamos a ubicar los 4 electrones. Siempre vamos a ubicar los electrones lo más alejados uno de otros, ¿sí? Lo más alejados. ¿Por qué? Porque son negativos y las partículas del mismo signo se van a repeler, se van a alejar unas de otras, porque son negativas. Bien, entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 en la última capa. Y como tengo que llegar a 6 electrones, en la primera capa va a ir 2 electrones. Igual recuerden que en la primera capa siempre va 2 electrones. En la primera capa. Siempre Más en la no primera capa pueden va 2 ir. electrones. ¿Sí? ¿Me preguntaste algo? Si pueden ir más o siempre son dos en la primera. En la primera siempre son 2. Ah, listo. Siempre. O sea, el número máximo que puede aguantar la primera capa son 2 electrones. El hidrógeno tiene una sola capa y tiene un solo electrón porque tiene un solo protón. Recuerden que las cargas tienen que ser iguales. Pero después el helio, todos los demás elementos químicos tienen 2 electrones en la primera capa. Bien, ahora después de esto vamos a tomar otro dato de la tabla periódica. Vamos a tomar el número másico, que se simboliza con la letra A. Recuerden que el número másico está dado en la tabla periódica con mucha precisión, está con comas. Nosotros vamos a redondear este número al número entero más próximo. Como vemos que el carbono tiene 12,01, el entero más próximo es 12. Entonces vamos a tomar a la masa atómica que se simboliza con A como 12. ¿Qué nos indicaba la masa atómica? Bueno, la masa atómica nos indicaba la masa, ¿sí? La cantidad de partículas que hay en el núcleo, ¿sí? Nos está diciendo, en el núcleo del carbono hay 12 partículas. Buenísimo, hay 12. Pero yo hasta ahora voy localizando 6, que vienen de los protones, porque yo ya sé que van en el núcleo. Es decir, entonces me faltan, ¿cuántas partículas para llegar a 12? Si tengo 6. 6. 6. Exactamente, me faltan 6. Bien, ¿y qué otra partícula existe que va en el núcleo? Aparte de los protones. Neutrones. Exactamente, los neutrones. Entonces yo voy a rellenar los neutrones. Hay una cuenta matemática que se utiliza, ¿sí? Ahora la explico, pero ustedes ya lo dedujeron, van a ir 6 neutrones. Acá lo simbolicé le puse color amarillo.
para diferenciar. Los que faltan los ponemos como neutrones, entonces. Exactamente, sí, sí, básicamente es así. Y ustedes, sin darse cuenta, están haciendo una cuenta matemática de despeje. Vamos a seguir la siguiente lógica, ¿sí? Yo lo voy a explicar, pero ustedes ya lo entendieron. Tenemos el número másico. El número másico es la masa del núcleo. Sabemos que el núcleo está constituido por dos partículas subatómicas, los protones y los neutrones, ¿sí? Número de protones más número de neutrones nos va a dar el número másico. Entonces podemos aplicar una ecuación matemática para hacer un despeje. Sabemos que la masa atómica es 12 porque nos da ese dato la tabla periódica. Ponemos 12. La cantidad de protones la tenemos desde el número atómico, que es 6. Entonces ponemos 6 en cantidad de protones. Y luego nos falta despejar la cantidad de neutrones. Luego hacemos un reordenamiento de la ecuación matemática. Lo que vamos a hacer es pasar este número que está sumando, vamos a pasar restando. 12 menos 6 es igual a 6. Entonces nos va a dar la cantidad de neutrones, ¿sí? Pero está bien dicho que ustedes van a hacer lo siguiente. Van a colocar la cantidad de protones que nos va a dar el número atómico, lo van a colocar así, ¿no? Y después van a rellenar con neutrones hasta llegar al número másico, que es lo mismo. En vez de restarle, le sumamos, digamos. Claro, sí, sí. Es otra alternativa, ¿sí? Es otra forma de resolver ese problema. Bien, luego de hacer estos pasos que acabo de explicar, ya vamos a tener construido el átomo. Este es el átomo del carbono. Va a estar constituido por 6 neutrones que están en el núcleo, 6 protones que también están en el núcleo, y va a haber dos niveles, va a estar constituido por dos niveles de energía, en los cuales en la última capa va a haber 4 electrones, uno lo más alejado uno del otro lo más posible, y en la primera capa vamos a tener 2 electrones, porque 4 más 2 son 6. Así hemos construido el átomo del carbono. Lo mismo podemos hacer para el nitrógeno, para el cloro, para cualquier átomo. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos o las reglas para construir un átomo partiendo de la tabla periódica? Primero es localizar el periodo, ¿sí? Donde se encuentra ese elemento químico. A partir de eso, nos va a brindar la información de cuántos niveles de energía o cuántas capas tiene ese elemento químico, ¿sí? En la estructura atómica. Luego vamos a localizar el número atómico, que se simboliza con Z, el cual nos va a indicar la cantidad de electrones y protones. Nos va a decir cuántos electrones y cuántos protones tiene ese elemento químico en particular. Luego vamos a utilizar la configuración electrónica externa para localizar cuántos electrones tiene la última capa. Y bueno, por último, una opción es la que ustedes dedujeron, es primero llenamos de protones el núcleo y vamos elevando el número hasta llegar a la masa atómica. O pueden utilizar la ecuación de despeje que les acabo de mostrar. La masa atómica menos el número atómico es igual a la cantidad de neutrones que tiene ese elemento químico en particular. Bien, recuerden, van a utilizar la masa atómica, configuración electrónica, número atómico, grupo y periodo. Y eso es todo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Buenísimo. Lo que voy a hacer ahora es pasar a explicar la actividad. En la actividad número 6, ¿sí? Ustedes lo primero que tienen que hacer es elegir un color para cada una de las partículas subatómicas. Es decir, van a elegir un color para el protón, un color para el electrón y un color para el neutrón, ¿sí? O también le pueden poner esferas, o sea, realizar círculos, ¿sí? Con los símbolos correspondientes, que sean legibles. En el punto 1 dice, el átomo de hidrógeno está compuesto por un protón, un electrón y 0 neutrones. Dibuje dicho átomo. Yo ya les proveo cuántas capas tiene y les marco el núcleo, ¿sí? Ya les adelanto un paso. Después, en el punto 2, van a tener que hacer lo mismo, pero con el helio, ¿sí? El siguiente elemento químico. Dice, el átomo de helio está compuesto por dos protones,
2 electrones y 2 neutrones. Dibujé dicho átomo. Se van a valer de la tabla periódica. Después, en el punto 3 y punto 4, en el punto 3 van a tener que hacer la estructura atómica del berilio, la cual tiene otras partículas subatómicas. ¿Sí? Y en el punto 4, la del boro. ¿Se entendió hasta acá el punto 1 al 4? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, Básicamente sí, ubicar las perfecto. partículas subatómicas. Buenísimo. Luego en el punto 5, en el punto final, dice, indica la cantidad de neutrones de los siguientes átomos. ¿Sí? Del potasio, fósforo, hierro, silicio, ¿sí? Carbono y helio. Me van a tener que decir cuántos neutrones tienen estos elementos químicos. Lo pueden hacer a través del despeje matemático o simplemente sabiendo cuántos protones hay por el número atómico y rellenando hasta el número máximo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, quedó claro. Buenísimo.